una profecía bastante completa. Este mensaje consta de 3 partes. Hoy vamos a dar la primera. Título del mensaje: el pacto que hizo Dios con David. El pacto que hizo Dios con David. Primera parte. Con este mensaje iniciamos una serie relativa a un pacto que habría de perdurar por siglos hasta la segunda venida de Jesucristo. Sabemos que un pacto es un acuerdo o tratado entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto. Cuando Dios proclama un pacto con su pueblo, es algo muy serio que nadie lo puede modificar ni lo puede volver atrás. Nadie puede modificarlo. Porque de todas maneras se tiene que cumplir a su debido tiempo. De todas maneras se tiene que cumplir a su debido tiempo. ¿De qué estamos hablando? Isaías capítulo 55 versículo 3. Veamos cómo lo expresa el profeta Isaías. Me gustaría que todos tomen nota de los pasajes bíblicos para que los repasen, porque es muy importante este mensaje. Isaías capítulo 55 y versículo 3. Isaías 55 versículo 3 dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Lo que está diciendo el profeta es que Dios dice que tenemos que escuchar, tenemos que oír esto, tenemos que aprender, porque yo haré, dice, con vosotros pacto eterno, a través de la misericordia firme con David. De modo que ya aquí el profeta Isaías ya está mencionando algo que iba a venir más adelante. Después de la muerte de José, estoy yendo al principio de la Biblia, después de la muerte de José y de sus hermanos en Egipto, transcurridos 130 años, sus descendientes aumentaron, hasta contar con 2,5 millones de personas cuando estaban allá en Egipto. Ya había muerto José, ya habían muerto sus hermanos, entonces los israelitas se siguieron reproduciendo hasta llegar a ser 2,5 millones de personas. Entonces llegó el momento lamentable en que los hijos de Israel fueron esclavizados por los egipcios. Las dinastías buenas desaparecieron y otra vez se instituyó la mala dinastía y estos nuevos faraones los esclavizaron. Éxodo capítulo 1 y versículos 6 al 8. Éxodo capítulo 1 y versículos 6 al 8. Vamos a ver cómo nos metemos en el pacto. A ver, Éxodo capítulo 1 y versículos 6 al 8. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, todos los que habían entrado a Egipto, esas 70 personas, ya habían muerto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, un nuevo faraón. Porque se acuerdan, los faraones Ixos hicieron un pacto con José. Pero como los Ixos desaparecieron, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14. Y amargaron su vida en dura servidumbre.
fueron esclavos de los egipcios. Entonces, Dios levantó a Moisés y lo preparó para sacar de la esclavitud de Egipto a los hijos de Israel. Y más tarde, después que los sacó de Egipto, cuando llegaron a la península del desierto a los pies del monte Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos. Dios hizo un pacto con ellos. Y los estableció como su nación entre todos los pueblos de la tierra, con un gobierno teocrático a través de leyes civiles y rituales ordenados directamente por Dios en el Horeb. En principio, Dios mismo era su rey y los gobernaba a través de jueces. ¿Qué hacían los jueces? ¿Acaso los jueces eran los genios libertadores? No, ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba. Esto ocurrió por un tiempo de 330 años. Por supuesto que Dios seguía siendo el primer y único rey de Israel. Dios siempre lo fue, porque hizo un pacto con ellos. El reino de Israel era a la vez iglesia y Estado. Hechos capítulo 7 y versículo 38. Hechos capítulo 7 y versículo 38. Fíjense lo que nos dice Hechos capítulo 7 y versículo 38. Dice: Moisés estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Es decir, que los israelitas prácticamente eran la iglesia en el desierto, porque la palabra congregación y la iglesia es lo mismo. Tienen el mismo significado. Por entonces, Israel tenía más de un código de leyes. Dios les dio un doble gobierno. A la congregación les dio leyes rituales, como ser sacrificios de animales, ofrenda de carnes, bebidas y ordenanzas carnales, pero además les dio un gobierno civil, estableciendo leyes civiles, estatutos y juicios. Era la forma, la manera en que el pueblo de Israel se iba a manejar para que no tengan enfermedades, leyes de salud, para que controlen bien su vida civil, leyes civiles, etc. El gran código central, base tanto del gobierno civil como del gobierno eclesiástico, eran los 10 mandamientos. Ese era el centro. Ese era el centro, ese era el eje. Como su ley espiritual, pronunciada personalmente por Dios ante toda la congregación y escrita por su propia mano en tablas de piedra. Su rey, en el momento del éxodo, durante los siguientes 395 años, era la roca de Israel, es decir, el Eterno, o bien Jesucristo preencarnado. Su inspirada historia se encuentra en los libros de Moisés, de Josué y Jueces. Ahí están los detalles. Entonces, cada tribu vivía separadamente, ocupando su propio territorio o distrito, pero en conjunto ellos formaban una sola nación. A pesar de ser gobernados a través de sus jueces, desde Moisés, Josué y hasta el final de Samuel, Dios en la persona de Cristo se encontraba sentado en el trono de Israel. Era el rey.
sobre ellos. Pero cuando el quinto juez Gedeón venció a los madianitas, los israelitas le dijeron lo siguiente. Jueces, capítulo 8 y versículos 22 al 23. Jueces, capítulo 8 y versículos 22 al 23. Me gustaría que me sigan en la historia. Me gustaría que me sigan en la historia. No se pierdan, por favor. Jueces, capítulo 8, versículos 22 al 23. Voy a leer, no de la versión Reina Valera, porque no está muy clara. Voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana, porque esa traducción sí está muy bien. Está bien clara esta traducción. Jueces, capítulo 8, versículos 22 al 23. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. O sea, hazte rey sobre nosotros, te vamos a obedecer. Versículo 23, pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor, es decir, el Eterno, reinará sobre ustedes, es decir, continuará reinando sobre ustedes. No se daban cuenta que en realidad Dios los había protegido. No fue Gedeón. Dios los protegió a través de Gedeón, que no es lo mismo. Pero ellos decían, no, Gedeón, tú nos has librado, tú tienes que ser nuestro rey. Poca visión tenía el pueblo entonces. Más adelante, en tiempos del profeta Samuel, Israel continuó insistiendo en un rey físico. Claro, como todos los pueblos alrededor de la tierra de Canaán, todos tenían reyes físicos y ellos no. Decían ellos, bueno, ¿por qué no tenemos nosotros un rey? No se daban cuenta que el rey que tenían ellos era el Eterno, Jesucristo preencarnado. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Voy a leer otra vez de otra versión de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional, porque está más clara la traducción de la Nueva Versión Internacional que de las Biblias de la Reina Valera que nosotros normalmente usamos. Primera de Samuel 12:12, dice, Primera de Samuel 12:12. Dice, no obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es rey de ustedes. Eso le dijo Samuel al pueblo. Ustedes quieren un rey físico. ¿No se dan cuenta que el Eterno es su rey? Por eso, cuando los hijos de Israel le dijeron a Samuel que querían un rey, como tenían las otras naciones alrededor de ellos, el Señor le dijo a Samuel lo siguiente, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Primera de Samuel 8:7 dice esto. Fíjense que desde un comienzo, el rey que estaba sobre ellos era el Eterno. Era Jesucristo preencarnado. Pero el pueblo, no, queremos un rey físico, como tienen los otros pueblos. Y Dios dice, bueno, dales gusto. De ese modo, Dios les dio un monarca físico, aunque sorprendentemente no de la tribu de Judá, porque el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Es interesante notar que la diferencia de los otros gobernantes, a diferencia de los otros gobernantes antiguos, el rey de Israel no era un señor absoluto. No era un rey absoluto.
no era un señor absoluto. Dios a través de Samuel ungió a Saúl como príncipe o como capitán sobre su pueblo. El hecho o el acto de ungir a un gobernante en el mundo antiguo implicaba una relación de vasallaje. Más adelante la Biblia explica que el rey de Israel se sentó en el trono del Eterno. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Más adelante la Biblia va a decir que el rey de Israel se sentó sobre el trono del Eterno. Es como que agarraron a Dios, lo sacaron del trono y ellos pusieron a un rey físico. Eso es lo que está diciendo. Además, hace un momento dije que un rey no era absoluto. ¿Por qué? Porque el que dio las leyes fue Dios mismo. En cambio, los reyes que habían alrededor de los pueblos, ellos mismos habían hecho su ley. Por tanto, ellos gobernaban con su propia ley. En el caso del rey de Israel, no. Primera de Crónicas 29, versículo 23. Primera de Crónicas 29, versículo 23. Fíjense lo que dice Primera de Crónicas 29, 23. Subrayenlo, por favor. Es bien importante. Primera de Crónicas 29, 23 dice: y se sentó Salomón por rey en el trono del Eterno. ¿De quién era el trono? ¿Era de Salomón? No, era de Dios. En lugar de David su padre. Y fue prosperado. Y le obedeció todo Israel. Ya estamos viendo que los reyes de Israel no se sentaron en su trono, se sentaron en el trono de Dios. Segunda de Crónicas 9:8. Vamos a ver qué es lo que Dios le dijo a Salomón. Segunda de Crónicas 9:8. Vamos entendiendo poquito a poco los sucesos en Israel. Quiero llegar al fondo del tema. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 8. Dice: bendito sea el Eterno tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey. Sobre su trono como rey. Para el Eterno, tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Es como que Salomón era el administrador del Eterno sobre el pueblo de Israel, por mucho que se llame rey de Israel, porque el verdadero rey de Israel, el que tuvo siempre su trono, era Jesucristo preencarnado. Existe una gran diferencia entre lo que ocurre con otros reinos, porque los reyes hacían las leyes y por tanto estaban por encima de ellas. Pero en el caso de Israel, el profeta de Dios explicó que los derechos y los deberes de la monarquía venían de Dios. Es decir, que el gobernante o rey estaba sometido a la ley de Dios, no a la suya propia. Esencialmente Dios creó una monarquía limitada, donde Él enviaría profetas como sus representantes ante el rey. Y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Sabemos que eso pasó. Manifestándoles, por así decirlo, mostrándoles, por así decirlo, comillas, su libreta de calificaciones. Es decir, el rey estaba sobre Israel. Dios mandaba a sus profetas y cada profeta le advertía al rey, le decía: mira, el Eterno dice esto, ten cuidado, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Trágicamente Saúl falló y Dios lo sacó del cargo, provocando su muerte luego. Él murió allá en la batalla con los filisteos en el monte Gilboa,
al norte de Jerusalén. Más tarde, alrededor del año 1008, más de 650 años después de la profecía del cetro a Judá, por fin Dios levantó un hombre de esa tribu de excelencia, de la rama de Fares, para ser rey. ¿Cuántas ramas hubieron? Judá tuvo 2 hijos, Fares y Sara. De la rama de Fares levantó al rey David. Hechos, capítulo 13 y versículo 22. Hubieron 2 ramas de Judá, de la descendencia de Judá. Judá se casó con Tamar, ¿se acuerdan esa historia? Judá y Tamar. De ahí hubieron 2 hijos, Fares y Sara. De la línea de Fares tomó a David, un descendiente de la línea de Fares. Hechos capítulo 13 y versículo 22. La próxima semana, el próximo sábado, les voy a entregar ya ese cuadro que les va a dar mejor visión a ustedes de lo que ahora estamos hablando. Hechos 13, 22, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. A pesar de que más tarde David cometió errores, sabemos sus errores, en realidad fue un hombre profundamente convertido, que siguió a Dios con todo su corazón. Él se arrepintió genuinamente del pecado que había cometido. Segunda de Samuel, capítulo 7 y versículos 11 al 16. Ya hemos llegado al rey David. Con él vamos a seguir. Segunda de Samuel, capítulo 7 y versículos 11 al 16. Este pasaje es no muy importante, sino más que importante, más que muy importante, mucho más, porque aquí hay una clave importante. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16. Yo voy a ir explicando un poquito. Dice, Segunda de Samuel 7, versículos 11 al 16, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo el Eterno te hace saber, le está hablando a Samuel, que Él te hará casa, que Él te hará casa. Cuando dice casa, no se está refiriendo a una casita, no, a una casa real, a una dinastía continua, a eso se refiere casa, una descendencia. Y cuando, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando, por supuesto, de Salomón. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. No está diciendo, no está hablando de una construcción, está hablando de una descendencia, de una dinastía, a eso se refiere. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando Dios, ojo. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14. Yo seré a él padre y él será a mí hijo. Está hablando de Salomón. Ahora fíjense esto, por favor, esto sí que manténganlo en mente hasta el tercer mensaje, porque ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo se ha pasado esto? ¿Cómo? El por qué está aquí. Dice, y si hiciere mal, es decir, si cometiere errores,
yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. O sea, si un rey se iba a comportar mal dentro del linaje de la dinastía, si se comportaba mal, Dios dice, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, pero mi misericordia no se apartará de él, como aparté de Saúl, al cual le quité delante de ti. Es decir, que todas las dinastías que iban a venir, descendientes de David y Salomón, habrían de ser un linaje de reyes. Pero, si alguno de ellos cometía un error, como lo vamos a ver después, la promesa, el pacto, no se iba a eliminar, iba a continuar. Dios lo iba a castigar físicamente, pero la promesa iba a continuar. Que quede claro esto, por favor. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. No está diciendo hasta que tú te mueras, David. No está diciendo hasta que tú te mueras, Salomón. No está diciendo hasta que todos los reyes de Israel se mueran. No, para siempre. Delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y tu trono será estable eternamente. Esto es lo que el mundo no lo entiende. No lo entiende. Se trata pues de una impresionante promesa que Dios le hizo a David. Dios afirmaría su reino para siempre y su trono sería estable eternamente. Se trata de un extraordinario pacto que Dios está haciendo con David. Segunda de Samuel, capítulo 23 y versículos 1 y 5. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 5. Segunda de Samuel 23, versículos 1 y 5. Dice, estas son palabras postreras de David. Ahora está hablando David. Está hablando de David. Estas son palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Quién lo levantó en alto? Dios. El ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel. ¿Acaso no tenía David una lira, una arpa, que hasta le cantaba al rey Saúl y él quiso matarlo hasta 2 veces? Versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. O sea, David está reconociendo que él no lo merecía. Pero dice, pero Dios hizo un pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas, y será, por supuesto, guardado, es decir, mantenido a través de los siglos, porque es un pacto perpetuo, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Por supuesto, David sabía que iba a morir físicamente. Por eso dice, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación. ¿Cuándo iba a hacer florecer su salvación? En la resurrección, en la primera resurrección. Por si fuera poco, por si esto no quedara claro, Dios proyectó su pacto del reino de Israel para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 al 10. Primera de Crónicas 22, versículos 9 al 10. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré a él a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, descendencia. Y él será a mí por hijo, y yo seré a él por padre, y afirmaré su trono y su reino sobre Israel para siempre. Y cuando David era anciano, dijo, Primera de Crónicas 28, 4 al 5. Estoy yendo un poco despacio tal vez porque quiero que entiendan bien. Primera de Crónicas 28, versículos 4 al 5. Primera de Crónicas 28, versículos 4 al 5. Dice, pero el Eterno, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, está hablando David, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Versículo 15 ahora, versículo 15. Y de entre todos los pueblos y de todos mis hijos, porque el Eterno me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Fíjense lo que está diciendo David. Dice, para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. O sea, David está reconociendo que el trono no es de él, ni es de Salomón, es el trono de Dios. ¿Sobre qué trono se iba a sentar Salomón? Sobre el trono del Eterno, por supuesto. Pero ¿acaso Judá no desapareció tiempo después de haber vuelto de la cautividad de Babilonia? ¿Y acaso esto significa que Dios falló a su promesa de que el reino de Israel sería estable eternamente? Vemos que esto requiere una aclaración sobre el hecho de que la dinastía de Salomón permanecería para siempre. La palabra hebrea siempre en el hebreo es olam, olam, que significa sin final, no tiene fin. Siempre y cuando cumplan con las condiciones, siempre y cuando se cumplan con las condiciones. He aquí las condiciones, he aquí las condiciones. Primera de Crónicas 28, 7. Ahora no se pierdan, por favor, porque está hablando ahora del mal comportamiento y del buen comportamiento, no del pacto mismo. Primera de Crónicas 28, 7 dice, Primera de Crónicas 28, 7 dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare por poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Más tarde Dios reiteró esa condición al mismo Salomón. Segunda de Crónicas 7, versículos 17 al 18. Segunda de Crónicas 7, versículos 17 al 18. Dice, Segunda de Crónicas 7, versículos 17 al 18. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne a Israel. ¿Quién está hablando? El Eterno, Jesucristo preencarnado. Es decir, que si viviera en obediencia, la promesa de la dinastía salomónica quedaría permanente. Pero digo, si viviera en obediencia, pero si viviera en desobediencia, su dinastía quedaría sin efecto. Lamentablemente, eso fue lo que pasó, puesto que el corazón de Salomón se inclinó finalmente a otros dioses debido a tantas mujeres que él tuvo. Empezó bien y terminó mal. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículos 3 al 4. No estoy hablando del rompimiento del pacto, sino estoy hablando de Salomón. Primera de Reyes 11, versículos 3 al 4. Dice, Primera de Reyes 11,
versículos 3 al 4. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón no fue como su padre. Pero la desobediencia de Salomón no iba a provocar su muerte, como ocurrió con Saúl. En lugar de ello, a Salomón se le iba a permitir sus días con su reino intacto, debido al pacto eterno que Dios hizo con David su padre. Y eso fue exactamente lo que pasó. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 12. Aquí le está hablando Dios a Salomón. Le dice, sin embargo, no lo haré en tus días. No lo iba a quebrantar. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué es lo que ocurrió después de la muerte de Salomón? El reino se dividió, ¿no es cierto? Es decir, que la promesa hecha a David, en sentido que sería establecido su reino para siempre, continuaba en pie, por mucho del mal comportamiento de Salomón al finalizar su vida. Veamos cómo se confirmó esta tremenda promesa. Veamos cómo se confirmó esta tremenda promesa. Vayamos al libro de Salmos. Salmos 89. El capítulo de Salmos 89 recomiendo que lo lean íntegro, porque es muy importante. Salmos 89, vamos a empezar por el versículo 3 y 4. Salmos 89, versículos 3 a 4. Aquí se confirma la tremenda promesa que Dios le hizo a David, el pacto que Dios hizo con David. Salmos 89, versículos 3 al 4. Salmos 89, versículos 3 al 4 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Fíjense, ¿quién está jurando? Dios mismo. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que a partir de ese momento, David siempre habría de tener un descendiente que se siente en un trono por todas las generaciones. Eso es lo que Dios está diciendo, está jurando por sí mismo. Y Dios continúa proclamando el versículo 27. Qué impresionantes son estos versículos hasta el versículo 37. Impresionantes, impresionantes, importantes. Versículo 27 de Salmos 89. Fíjense lo que dice. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Cómo son los días de los cielos? Se repite y se repite y se repite y se repite. Eso está diciendo. Versículo 34 ahora. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, no voy a cambiar, voy a continuar. Esto va a continuar. Mi pacto, el pacto que hice con David, va a continuar. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice Dios mismo. Versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad. Por favor, por favor. Dios está jurando por su propia santidad. Y no mentiré a David, dice. Y no mentiré a David.
Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿El sol alguna vez se apaga? No. El sol sigue y sigue y sigue. Y dice Dios, y su trono como el sol delante de mí, continuo, dinastía tras dinastía. Como la luna será firme para siempre, y como testigo fiel en el cielo. Como testigo fiel en el cielo. Qué increíble, qué pacto el que Dios hace. Jura por su santidad que esto iba a ser así. Jeremías capítulo 33, versículos 20 al 22. Jeremías 33, versículos 20 al 22. Jeremías 33, versículos 20 al 22. Espero que el pacto que Dios está haciendo con David les quede claro ya. Ya está claro. Fíjense ahora lo que Jeremías habla. Interesante, es como el puntillazo final que Dios quiere dar. Así ha dicho el Eterno: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, así podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Es decir, si pudieran ustedes invalidar el pacto que yo hice, haciendo desaparecer el día y la noche, entonces mi pacto con David también sería invalidado. Pero el día y la noche sigue, y el pacto que Dios hizo con David también. Para que deje de tener hijo, es decir, un descendiente, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Versículo 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo. Quiere decir que a través de los siglos habrían naciones de reyes muy grandes. Ese linaje no iba a desaparecer. ¿Dónde está esa dinastía? ¿Dónde está hoy? ¿Podemos saberlo? Ya sabemos que la dinastía de David iba a permanecer para siempre, porque el Eterno es Jesucristo, quien estaba con el Padre desde antes del mundo que existiera. Iba a permanecer siempre. Si dice que el trono es del Eterno, o sea, de Jesucristo, y Jesucristo siempre existió, quiere decir que ese trono era eterno, desde antes. Es decir, que Jesús, ahora fíjense lo que voy a decir, es al mismo tiempo raíz y linaje. Jesús es al mismo tiempo raíz y linaje de David. He aquí la prueba. No es mi teoría, es la prueba que les voy a dar. Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. Fíjense, la historia empieza antes, pero Dios se identifica, Jesucristo se identifica al final de la historia de la Biblia. Apocalipsis 22, 16. Es como que Dios dice, bueno, estito me lo voy a esconder y lo voy a poner allá atrás. Apocalipsis 22, versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ahí está. Raíz y linaje. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Puede ser más claro?
Esto la gente no lo entiende. Y aquí está la prueba de que no lo entienden. Fíjense, doctores de la ley, fariseos, saduceos, conocedores de las Escrituras. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo Jesús a los fariseos? Que no pudieron responderle porque ellos ignoraban que Jesús es raíz y al mismo tiempo linaje. Mateo capítulo 22, versículos 42 al 46. Mateo capítulo 22, versículos 42 al 46. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mateo capítulo 22, versículos 42 al 46. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No sabían la respuesta. Ahora yo lo aclaro. Puesto que Jesús es raíz, el trono le pertenecía antes que David. Antes que David naciera. Por consiguiente, David se sentó sobre el trono de Jesucristo. En segundo lugar, puesto que Jesucristo era el hijo legítimo y carnal de David, descendiente de David, por herencia y descendencia se hizo nuevamente acreedor al mismo trono. Ahí está. ¿Cómo es que David le llama hijo? Está claro ahora. Ahora está claro. Y de esa manera va a continuar la dinastía de David. Jesucristo es raíz, el principio, y linaje de David. Por raíz le pertenece el trono desde antes que David naciera. Y por linaje también le corresponde el mismo trono, porque es descendiente de David. Por eso, cuando Jesucristo regrese a la tierra, Él tendrá doble derecho al trono de David. Hemos llegado a entender un hecho increíblemente fantástico, pero cierto. Mientras David fue rey, Dios hizo un pacto perpetuo e incondicional con él. Y vimos que Dios, al haber jurado por su santidad, no se puede quebrantar nunca. Nadie lo puede quebrantar. Este pacto es mucho más asombroso que el pacto que hizo Dios con el patriarca Abraham. Debemos entender y retener en nuestra memoria exactamente cuál fue realmente ese pacto que el Todopoderoso hizo con David. Ahora tenemos que entender y meternos dentro del pacto. Ese pacto señala el propósito y la misión de Cristo. ¿Por qué Cristo vino por primera vez? ¿Por qué Cristo volverá por segunda vez? Ahí está escondido, en el pacto. Y es una clave muy importante para comprender toda la Biblia. Toda la Biblia gira alrededor de ese pacto. Y la gente no lo sabe, pero nosotros sí. En cambio, el mundo llamado a sí mismo cristiano no sabe, ni sospecha, ni cree lo que la misma Biblia revela a su pueblo llamado. Podemos ir donde los mormones, donde los testigos, donde los evangélicos, ninguno sabe. Es más, vamos a ver que llegará el momento en que Dios proclamará esta verdad a través de un enigma y una parábola, con las cuales vamos a recorrer la cortina del conocimiento, vamos a abrir ese conocimiento. Mientras tanto, aquí les proporcionamos algunos importantes detalles
para tomarlos en cuenta. Voy a hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos visto. Primer punto. Estoy resumiendo todo el mensaje de ahora. Primer punto. David y Salomón se sentaron en el trono de Dios. Un hecho que afirma esto es, Dios no dice que establecería el trono con Cristo en su venida. No, eso no dice la Biblia. Antes bien, dice que quedaría confirmado ese trono para siempre en Salomón. Estoy sacando un resumen de lo que ya hemos visto. Segundo punto, segundo resumen. El trono de David continuó con su hijo Salomón, iniciándose de esa manera una continua dinastía. Tercer punto. En David se perpetuaría y afirmaría la dinastía, es decir, la casa, el nombre de Dios. Tú me harás casa, le dijo Dios. Y Dios mismo confirmaría para siempre la estabilidad de su trono. Cuarto punto. El trono de David se encuentra establecido para siempre. Nadie puede anular ese pacto. Quinto punto. Si Salomón o los hijos de Israel desobedecían, no cesaría el pacto. Porque si ellos cometían iniquidad, Dios los castigaría con vara de hombres, pero no anularía su pacto. Es decir, permanecerá y permanecería para siempre. Entonces, si vemos algún miembro de la dinastía más atrás que está fallando, que está cometiendo un error, no quiere decir con eso que el pacto termina ahí, no. Dios castiga a esa persona, le corrige, pero la dinastía continúa. Sexto punto. Si el trono de David dejara de existir, aunque solo sea por una generación, podríamos afirmar, pregunto, que fue establecido para siempre como Dios lo prometió. Repito otra vez. Si el trono de David dejaría de existir, aunque solo sea por una generación, ¿podríamos afirmar que fue establecido para siempre como Dios lo prometió? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque Dios mismo estableció que jamás habría una generación sin un descendiente de David, sentado sobre el mismo trono y gobernando sobre los hijos de Israel. Muy importante lo que estoy diciendo. Y gobernando sobre los hijos de Israel. Eso quiere decir que el trono de David continuó y aún continúa existiendo en nuestros días. Dios no falla su promesa. En conclusión de este primer mensaje, sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. La promesa se encuentra garantizada por Dios mismo. Se trata de un pacto eterno, de una dinastía continua e inquebrantable,
por todas las generaciones. Dios así lo dispuso y así lo garantizó. Y por tanto se cumplirá sí o sí. Y de hecho se está cumpliendo. No habría condiciones y nada podría evitarlo. Porque aún los pecados de los reyes no lo iban a alterar. Es decir, se trata de un pacto permanente, indestructible, inquebrantable, inmutable e inalterable. Ese es el pacto. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este interesante mensaje, mostrando en qué lugar se encuentra aquel trono donde se sentará Jesucristo en su segunda y gloriosa venida.